Ya, entonces empezamos. La práctica, la clase del día de hoy es síndrome purpúrico. Siempre vamos a encontrar un paciente en emergencia con síndrome purpúrico. Primero vamos a decir a qué se refiere una lesión purpúrica. Una lesión purpúrica es una extravasación de sangre que vamos a tener y que la podemos tener a nivel de las mucosas o a nivel de la piel. El tamaño de esta lesión purpúrica me va a decir si se trata de una petequia, si tiene el tamaño menor a 2 milímetros, y en el caso de que sea un hematoma, pues la lesión va a ser confluente, así una mayor extravasación como la que encontramos en esta imagen de este niño con lesiones purpúricas, ¿no? Entonces, acá te vamos a tener un hematoma. En cuanto a la epidemiología, lo que es importante es identificar cuándo es algo normal o cuándo es algo patológico. Es normal, normalmente, cuando un niño se cae, no va a poner los codos, va a poner la rodilla. Entonces, en ese caso, esa lesión purpúrica va a ser más que todo en zonas de apoyo, ¿no? Codo, rodillas. Pero también tenemos que identificar aquellas que ya no son normales y que se convierten en algo patológico y que puede ser potencialmente grave. Entonces, en las lesiones purpúricas tenemos las plaquetas, tenemos los factores de coagulación y tenemos por pérdida de la integridad vascular. Cualquiera de estas alteraciones en plaquetas, factores de coagulación o pérdida de integridad vascular me puede originar una lesión purpúrica. En cuanto a la patología, se puede producir por una alteración de las plaquetas, ya sea por una disminución en la producción, y en esa disminución de la producción tenemos a la leucemia y al neuroblastoma, que son enfermedades malignas, una poca producción en el caso de la anemia aplásica, y en el caso de algunos fármacos también vamos a encontrar una disminución. Entonces, nosotros nos preguntaríamos qué fármacos podrían producir esta disminución en las plaquetas, en la producción de las plaquetas. Entonces, por ejemplo, tenemos fármacos que nos van a producir una disminución, ¿no? Una disminución una disfunción de las plaquetas, como es el ácido acetilsalicílico, los AINES, los antihistamínicos, el ácido valproico, nos van a producir una disfunción en las plaquetas. Hay otros que van a disminuir y van a producir una trombocitopenia. ¿Qué medicamentos? Tenemos el trimestoprim, el sulfametosazol, que es el cotrimoxazol, la fenitoína, el ácido valproico, la carbamazepina, el oroprinol, la vancomicina, ¿no? Que son estos últimos fármacos en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, epilepsia, ¿no? Entonces, ojo, paciente que viene por epilepsia, yo ya sé que esos pacientes van a tener trombocitopenia por el tratamiento que ellos siguen. Entonces, tienen esa posibilidad de tener trombocitopenia. Entonces, pero ¿por qué efecto? Generalmente es por la producción de inmunocomplejos. La carbamazepina, el cloranfenicol y el ácido valproico, cloranfenicol antibiótico, la carbamazepina y ácido valproico antiepiléptico, también van a producir una trombocitopenia, pero en este caso por una disminución en la producción. Y por último tenemos la tercera causa asociada que puede estar asociada a púrpura. Tenemos por un aumento de la fragilidad capilar. Dentro de estos tenemos la sulfamina, los corticoides, las penicilinas y el hidrato de cloruro, ¿no? Entonces, siempre tengo que pensar en estas posibilidades cuando yo tengo un paciente con púrpura.
Acá tenemos dos síndromes que también están asociados a púrpura. Tenemos el síndrome de Wiskov-Aldrich. Este es un síndrome que se caracteriza, primero que es una inmunodeficiencia hereditaria, ¿no? Una inmunodeficiencia hereditaria que se caracteriza por la presencia de eczema. Ahora dice, doctora, ¿por qué el eczema y la púrpura, no? Eczema, si mi clase es de púrpura. Porque en aquellos pacientes a veces que vienen por la emergencia y que vienen por eczema, yo tengo que tratar de buscar en esos pacientes si hay presencia de petequias dentro de ese eczema que tenga. Entonces, si yo encuentro un paciente con estas características, ¿no? Que retoma, que siempre viene por infecciones a la emergencia, asociadas a eczema y que puede tener trombocitopenia, pues yo tengo que empezar en su síndrome de Wiskov-Aldrich, ¿no? Este síndrome es un síndrome, como estoy mencionando hace un momentito, es hereditario, asociado a inmunodeficiencia, y va a tener, por lo tanto, un funcionamiento inadecuado de los linfocitos. Entonces, si viene en emergencia alguien que tenga eczema, que tenga trombocitopenia y inmunodeficiencia, yo pues voy a pensar en síndrome de Wiskov-Aldrich. Voy a contar que yo vi, solamente he visto una vez este síndrome cuando era interna, allá en Arequipa, ¿no? Pero era un pacientito que ya lo conocían porque siempre regresaba por la cantidad de eczema, pero su eczema me acuerdo que era solamente localizado, más localizado en el cuello y en la parte superior del tórax en este pacientito, ¿no? Y bueno, tenía trombocitopenia. Y definitivamente era un síndrome raro. Buscando ahora literatura para la clase teórica, encontré que también en Revalida te habían reportado, en clínica pediátrica habían reportado un caso de un paciente con síndrome con este Wiskov-Aldrich, que es un síndrome raro, ¿no? Pero asociado a eczema. Entonces, tengo paciente con eczema que viene a la emergencia, tengo que darme la molestia de buscar si yo encuentro algunas petequias para hacer otro tipo de asociación o mejorar el diagnóstico en ese paciente. También hay otro síndrome, que es el síndrome de Kawasaki-Merritt, súper raro. La literatura dice que es rarísimo, ¿no? En este caso está asociado la presencia de hemangioma a la trombocitopenia, ¿no? Y ese es el síndrome de Kawasaki-Merritt. Miren, entonces acá definitivamente una gran cantidad de posibilidad, ¿no? De sangrado por la trombocitopenia en estos pacientes. Dentro de patología, pueden haber alteraciones en la coagulación. Si tenemos alteraciones en la coagulación, vamos a tener los hematomas, ¿no? Que es la colección de sangre por debajo de la piel, ¿no? Y vamos a encontrar, aparte de la equimosis por la piel, vamos a encontrar volumen, ¿no? Volumen debajo de esa piel. Y vamos a decir, este paciente tiene un hematoma o que tenga problemas en las rodillas y va a ser hemartrosis. La tercera es la patología por pérdida de integridad vascular. Entonces, esta integridad vascular se puede ver alterada por los traumatismos, puede ser alterada en el caso de una infección, ¿no? En el caso de una vasculitis, como la púrpura de Geniostoles, en la púrpura trombocitopénica idiopática. Entonces, esa es la tercera causa por la cual los pacientes pueden presentar petequias, ¿no? Por pérdida de integridad vascular, traumatismos y fragilidad o vasculitis. Acá tenemos también, ¿no? Los hematomas. Acá, por ejemplo, ustedes van a observar los hematomas, comparen ambas, van a encontrar los hemartromas, porque están en las articulaciones. Y a veces llegan los pacientes con unas lesiones, ¿no? Que ustedes van a observar y que a veces tienen la duda si se trata de petequias o no se trata de petequias, ¿no? Y eso ocurre, por ejemplo, en el paciente con una vasculitis, sobre todo con la vasculitis de Genio-Scholl, ¿no? Entonces, ¿cómo van a reconocer esa vasculitis? ¿No? Generalmente van a encontrar primero la parte de la región glútea, ¿no?
Y algo que va a caracterizar que es bastante, es simétrico. Miren, es simétrico acá, ¿no? Es simétrico. ¿Y qué les llama la atención? Les llama la atención que brilla, ¿no? Porque es una vasculitis, una extravasación, entonces se va a ver así brillante, pero es simétrico, ¿no? Simétrico. Entonces, a diferencia de las petequias que ustedes las van a encontrar, no de este color rosado púrpura, ¿no? Rosado purpúrico, medio eh, fucsia, ¿no? En cambio, lo que corresponde a la púrpura trombocitopénica idiopática, a las petequias y las queicomosis son de color violáceo, ¿no? Moradas, ¿no? Pero a veces la presentación clínica hay que tener cuidado para poder distinguir y hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, volvamos a nuestro triángulo de evaluación pediátrica, no porque todo paciente con sangrado puede ser una emergencia, ¿no? Entonces, todo empieza en el área de triaje, vamos a evaluar nuestro triángulo de evaluación pediátrica, cómo va a estar la apariencia, voy a ver en la apariencia el tono, si interactúa con el medio ambiente, acuérdense que si hay sangrado en la cabeza, el paciente podría estar irritable, ¿no? Eh, y cómo está lo que corresponde el tono, la consabilidad, la mirada, el llanto, el lenguaje, ¿no? Entonces voy a buscar la apariencia en ese paciente. Voy a ver la respiración en ese paciente, sobre todo buscando los signos de trabajo respiratorio o algún ruido respiratorio anormal. Y la circulación cutánea, ¿no? La circulación cutánea, voy a ver si este paciente está pálido, si tiene moteado, si tiene cianosis. Entonces, en este paciente que acude a la emergencia por un problema, por una lesión purpúrica, ¿no? Entonces, yo voy a tener alterado cualquiera de estos dos lados del triángulo, o la apariencia o la circulación cutánea, ¿no? Entonces, yo me voy luego a mi combinación de mis componentes del triángulo y voy a decir, si la circulación está alterada, porque yo voy a encontrar de repente petequias o ya un hematoma, entonces voy a decir que la circulación va a estar anormal, ¿no? Por eso yo voy a decir es shock, porque la circulación está normal. Pero eh, eh, siempre y cuando la apariencia esté anormal, yo voy a decir que ese shock está descompensado, ¿no? Entonces, ese paciente podría estar con bastante sangrado, ¿no? Y de repente un sangrado que le puede producir dolor, ¿no? Al inicio dolor y después puede estar irritable y luego somnoliento, ¿no? Dolor dependiendo de la magnitud del sangrado, hay aumento de la presión intracraneana, ¿no? Entonces, al inicio va a estar con dolor, pero después no, si sigue y no solucionamos el problema, entonces se puede enclavar, ¿no? Entonces ya va a comenzar a estar dolor irritable y después ya está sonoliento y se podría enclavar si no solucionamos el problema y para su mala suerte justo sangró en el cerebro, ¿no? Entonces, si la circulación y la apariencia están anormales, yo descompensado, pero si solamente la circulación, la parte de lo que le corresponde al pie, lo que está normal, pero la apariencia está tranquilo en ese momento el paciente, entonces digo que el shock está compensado. Voy a realizar después mi evaluación primaria. En esa evaluación primaria, lo que yo voy a ver es la vía aérea, cómo se encuentra, ¿no? Si la vía aérea está afectada o no. En este caso, no tendría por qué estar afectada la vía aérea en este paciente. En cuanto a lo que es la ventilación, en este paciente, al inicio podemos encontrar en este paciente taquipnia. Acuérdense que si yo tengo anemia, disminuye la concentración de eritrocitos, entonces no va a haber mucho oxígeno, entonces yo voy a comenzar de repente a aumentar mi frecuencia respiratoria, ¿no? Para poder tener mayor cantidad de oxígeno. Entonces, la taquipnia al inicio me puede decir, ojo, Consuelo, algo está pasando, ¿no? Fíjate, esta paciente está muy pálido, ¿no? Entonces le pregunté a la mamá, señora, ¿su niño es así? Me dice, no, doctora, mi hijo no es así, ¿no? Entonces, la taquipnia podría ser un signo de que este paciente podría tener, en este caso, un problema hematológico por trastornos a nivel de las petequias, ¿no? De las plaquetas,
y yo tendría que estar viendo qué es lo que está pasando. En cuanto a la circulación, igualito va a depender si ese paciente va a presentar sangrado activo o no, y de ello, si ese paciente se encontrase, como hace un momento mencioné, si es un shock compensado o un shock descompensado, ¿no? En ese shock descompensado, pues definitivamente va a haber un compromiso general del paciente y es si el paciente va a estar grave, si está shock descompensado. Entonces yo no voy a identificarlo al paciente cuando está con shock descompensado. Tengo que tratar de identificarlo al inicio para actuar rápido e intervenir oportunamente, porque si ese paciente tiene trombocitopenia, le pasaré plaquetas, ¿no? Es decir, si tiene problemas en los factores de coagulación, pues le pasaré factores de coagulación, pero lo que no tengo que hacer es no hacer nada desde el inicio. Entonces yo tengo que identificar a ese paciente desde el inicio para que tenga oportunidad y que no quede con ningún tipo de secuela neurológica. Voy a valorar el nivel de conciencia, como hace un momento estábamos viendo, irritabilidad, somnolencia o decaimiento, ¿no? Y de luego la exposición para ver qué más pueda tener el paciente que nosotros no nos hemos dado cuenta, de repente está sangrando por a nivel rectal y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Y solamente estamos viendo la parte superficial de la parte delantera del paciente. Entonces, yo tengo que hacer un examen completo. Y eso me permite hacer la evaluación pediátrica utilizando el ABCDE. En tercer lugar, voy a hacer mi exploración secundaria, voy a preguntar, ¿no? En cuanto a los síntomas, cuánto es el tiempo, qué síntomas asociados tiene el paciente. Voy a preguntar con respecto a la alergia, ¿no? A la alergia, qué medicamentos está recibiendo, alguna patología previa, algún proceso infeccioso previo, cuándo fue su última comida, ¿no? Y la presencia de algún tipo de traumatismo, la presencia de repente de alguna infección, ¿no? Entonces, esa es mi exploración secundaria. Entonces, mi exploración detallada, lesiones, mucosas, otros sangrados y verificar si ese paciente tiene hepatoesplenomegalia. En la evaluación terciaria lo que voy a hacer es ver la analítica del paciente. Voy a pedir hemograma, voy a pedir perfil de coagulación, grupo sanguíneo, ¿no? Voy a pedir serología de virus, por ejemplo, la púrpura trombocitopénica idiopática está asociada a virus, ¿no? Inclusive yo puedo tener una prueba trombocitopenia idiopática después de la vacuna de la triple viral, de la papera rubiola y sarampión. Entonces tengo que tener los antecedentes importantes. Por eso tengo que siempre trabajar, estudiar de manera completa, pero siempre jugando con los antecedentes porque son bien importantes. Bueno, voy a pedir una extensión de sangre periférica, dosaje de inmunoglobulina en el caso que corresponde, grupo sanguíneo, Q, factor RH, voy a pedir una ecografía en el caso que corresponda, una evaluación neurológica, ¿no? Y otros exámenes que el paciente requiera. Voy a realizar también, voy a hacer el tratamiento específico, ¿no? En el caso de si el paciente tiene o no tiene púrpura, voy a iniciar de repente AINES, sobre todo los pacientes por molestias auriculares, voy a iniciar corticoides a 1 o 2 miligramos por kilo. ¿No? El paciente puede cursar con dolor abdominal, hemorragia, puede cursar con vasculitis, entonces iniciaré corticoides a 1 o 2 miligramos por kilo por día, la púrpura trombocitopénica idiopática, la gamma globulina. Ahora, hay algo que nosotros siempre debemos que tener en cuenta, ¿no? Siempre hay que tener en consideración los medicamentos que el paciente está recibiendo, como hace un momento lo mencioné, ¿no? Porque a veces esos medicamentos no tomamos en consideración y son los que de repente han podido desencadenar o exacerbar el proceso purpúrico en ese paciente. Los exámenes auxiliares, ¿no? ¿Qué exámenes auxiliares? Voy a pedir grupo sanguíneo, analítica de orina, revisión por hematólogo, las interconsultas y las analíticas de sangre.
Acá hay un fluxograma que les va a ayudar a identificar y seguir en orden eh, el manejo del paciente con síndrome purpúrico, ¿no? Entonces, lo primero yo tengo que decir, hemos dicho que mi paciente esté estable si los tres lados del triángulo se encuentran bien, ¿no? Entonces, si el paciente se encuentra estable, si tiene estable, yo voy a identificar qué tipo de lesión es. Si el paciente no está estable, tengo que ver si ese paciente está séptico, si tiene fiebre y petequias. Podría tratarse de una coagulación intravascular diseminada, ¿no? A consecuencia de una infección, a quemaduras, a golpe de calor, ¿no? En estos pacientes vamos a tener el perfil de coagulación alterado, vamos a tener hipofibroginemia, un aumento de los productos de degradación, que pueden derivar a una púrpura fulminante y a la presencia de émbolos y trombosis. Cuando el paciente tiene émbolos, es decir, ¿no? El paciente se va a quejar de dolor. Entonces el dolor hay que tenerlo en consideración, ¿no? En el síndrome urémico hemolítico, el paciente va a presentar trombocitopenia, anemia hemolítica y daño renal. Va a tener el antecedente, en el caso si se tratase de un síndrome urémico hemolítico, pues es diarrea, ¿no? Para que tiene que tener diarrea específicamente por este tipo de Escherichia coli, ¿no? Y ese paciente va a cursar con trombocitopenia y anemia hemolítica y bueno, y daño renal. La púrpura trombocitopénica trombónica, que no es frecuente en el paciente pediátrico, y todos estos pacientes definitivamente es un paciente que necesita o amerita la atención de una unidad más especializada en en una unidad de cuidados intensivos o una unidad de cuidados críticos en el servicio de emergencia, ¿no? En el caso que no haya eh, camas disponibles en la UCI, que últimamente no hay. Ya. Ahora, este paciente entonces puede llegar a la emergencia por lo siguiente, que puede llegar porque presenta petequias, y en el caso de que presente petequias, yo tengo que mencionar, verificar si este paciente tiene las petequias menos de 2 milímetros y su localización es supramamilar. Si esto es así, que tiene menos de 2 milímetros y su localización es supramamilar, entonces yo tengo que preguntarme si tiene antecedente de tos o vómitos. No sé si a ustedes les ha ocurrido, a veces uno tiene tos exigente, sobre todo, ¿no? En aquellos pacientes que tienen mayor fragilidad capilar, entonces automáticamente tosen y van a presentar petequias. Pero esas petequias tienen ciertas características, ¿no? Esas petequias son en la parte superior, ¿no? De la mamila hacia arriba y en la cara. Entonces, entonces yo tengo que aprender a estudiar y observar, ¿no? Si ese paciente tiene las petequias menos de 2 milímetros y localización supramamilar, entonces yo me tengo que hacer la pregunta, ¿estuvo con tos o no estuvo con tos? ¿Estuvo con vómito o no estuvo con vómito? Entonces, si estuvo con vómitos o con tos, yo voy a decir petequias de esfuerzo y le voy a dar de alta a ese paciente, es decir, no lo voy a tener que hospitalizar. Es decir, debemos hospitalizar aquellos pacientes que realmente ameriten atención, ¿no? Y seguimiento. Entonces, en la emergencia nosotros tratamos de cumplir la mayor parte de veces de que solamente se queden los pacientes que ameritan atención por emergencia y los demás deben de estudiarse por consultorio. Entonces yo lo puedo hacer siempre y cuando mis conceptos estén bastante claros, ¿no? Entonces, si tiene menos de 2 milímetros, tiene antecedente tos o vómito, yo le voy a decir, señora, no se preocupe por lo que ha tosido, ha habido una fragilidad capilar por el esfuerzo que usted ha hecho con la tos y el vómito, entonces este paciente ha presentado petequias y le voy a dar de alta, ¿no? Pero puede ser que este paciente no tenga menos de 2 milímetros esas petequias, que sean mayor de 2 milímetros, ¿no? Y que no están localizados de la mamila hacia arriba, en la cara, ¿no? Entonces, que pueden estar en cualquier localización. Entonces, o si tiene menos de 2 milímetros y que sean inframamilares. Entonces, lo que yo voy a hacer, yo le voy a pedir a este paciente, le voy a pedir un examen de sangre, ¿sí?
un hemograma con reticulocitos, porque cuando hay destrucción van a haber células nuevas, que son los sanguíneas, que son los reticulocitos, por eso es que tengo que pedir hemogramas con reticulocitos, ¿no? Voy a pedir también un perfil de coagulación y fibrinógeno, y voy a pedir, ¿cómo se llama?, una bioquímica completa. Entonces, si el paciente tiene trombocitopenia, yo voy a sospechar de una púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Sí? Yo voy a sospechar de una púrpura trombocitopénica idiopática. Entonces, acá yo voy a tener en consideración los valores que me van a salir del hemograma, ¿no? Con respecto a las plaquetas. Entonces, en las plaquetas yo voy a decir, si el paciente tiene esta trombocitopenia, y yo estoy sospechando de una púrpura trombocitopénica idiopática, yo voy a decir, si las plaquetas son menores de 30.000 y tienen sangrado activo, entonces a ese paciente le voy a dar inmunoglobulina, que es lo que se da para púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Pero si ese paciente tiene menos de 10.000 plaquetas y se asocian factores de riesgo o sangrado cutáneo en el paciente, es decir, cutáneo, que se supone no en la piel sino en las mucosas, ¿no? Entonces yo voy a este paciente que menos de 10.000, yo sí o sí lo tengo que hospitalizar. Y le voy a agregar corticoides. Ese paciente puede sangrar, así como está sangrando en la piel y está sangrando en mucosa, puede sangrar también en el cerebro. Entonces, ese paciente se va a hospitalizar. ¿Sí? Entonces ya tenemos el primer paciente, menos de 30.000 plaquetas con sangrado activo, también se hospitaliza, ¿no? Ahora, aquel paciente que tiene entre 10.000 a 20.000 plaquetas sin factores de riesgo, ningún tipo de factor de riesgo, entonces el ingreso, lo voy a ingresar, voy a tomar una actitud expectante, pero lo tengo que ingresar, ¿no? Y tendré que hacer bueno la historia de la enfermedad, ver cómo evoluciona, ¿no? Pero de todas formas se tiene que hospitalizar. Pero aquel paciente, ¿no? A veces uno se preocupa, sobre todo porque la mamá llega alarmada, ¿no? Porque su hijo presenta sangrado, ¿no? Petequias, ¿no? Entonces, pero si estas plaquetas, cuando yo le tome, están mayor a 20.000 y no tiene ningún tipo de factor de riesgo esta paciente, entonces yo con tranquilidad le voy a dar de alta y le voy a decir, ¿sabe, señora? Vaya por consultorio externo, ¿no? De pediatría y saque su cita por el hematol, ¿no? Entonces, los valores son importantes, ¿no? Los valores de resultado del hemograma que yo voy a solicitar son importantes. Ahora, con respecto acá al tipo de lesión, ahora, si es hematoma en regiones no prominentes, porque hemos dicho que en regiones prominentes, por cualquier traumatismo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar alterado, ¿no? Entonces, en este caso, que no es prominente, tras mínimos traumatismos, yo voy a valorar malos tratos, es decir, voy a valorar maltrato infantil, ¿no? Este maltrato infantil aún existe, aún los padres, bueno, de repente no son hijos queridos, ¿no? Pero no tienen por qué maltratar a los niños, ¿no? Pero todavía hay, y nosotros tenemos que identificarlo, ¿no? Porque es muy fácil decir se cayó, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver el contexto, ¿no? Ver cómo el niño la mira a la mamá, porque a veces la mira a la mamá para ver si dice la verdad o no. Entonces tenemos que también aprender a ser muy observadores. Entonces voy a pedir la analítica de sangre, voy a pedir hemograma con reticulocitos, voy a pedir un perfil de coagulación con fibrinógeno y voy a pedir una bioquímica completa. Si el paciente tiene trombocitopenia, entonces voy a sospechar de una púrpura trombocitopénica idiopática y vamos a hacer exactamente, vamos a seguir este fluxograma como hace un momento lo hemos mencionado. Pero si este paciente tiene una alteración de la coagulación, entonces
yo tengo que ver por qué tiene problemas en la coagulación en este paciente. Entonces, en este paciente yo le voy a solicitar, ¿no? Yo le voy a solicitar si ese paciente, por ejemplo, tiene daño hepático, ¿no? De repente tiene una hepatitis que nadie le ha diagnosticado, crónica, puede tener un déficit de vitamina K, puede ser déficit de fibrinógeno, de otros factores de coagulación, puede tener una hemofilia, ¿no? Pero generalmente en la hemofilia, siempre la mamá nos viene y nos dice que es hemofílico, ¿no? Que su niño es hemofílico. Es decir, la mujer es la que lo porta, pero el hombre es el que lo padece, ¿no? Entonces, salud, desde hace años hemos sido los pioneros en manejar los factores de coagulación y entonces, bueno, tienen tratamiento. Entonces, todo eso tenemos que buscar en historia clínica. Entonces, la historia clínica es una herramienta muy importante siempre y cuando yo la sepa usar y sepa qué es lo que voy a preguntar. ¿Para qué? Para realizar un mejor diagnóstico de acuerdo a los síntomas y el examen físico que yo encuentre. Entonces, es una herramienta muy importante la historia clínica, pero siempre y cuando yo conozca y tenga conocimiento de las posibles patologías para que yo le pueda sacar jugo a esta historia mi diagnóstico pueda ser el más certero. Ahora, en el caso, si este paciente lo voy a ingresar solamente si tiene sangrado importante, que tenga un traumatismo cráneoencefálico, que de repente pueda tener un politrauma. Voy a valorar su ingreso en las primeras 12 a 24 horas y dependiendo si veo que todo está bien, podría salir de alta. ¿No? Pues la emergencia, a veces cuando ustedes tengan una duda diagnóstica o ven un paciente que de repente, independientemente de la patología, no lo ven bien, es preferible que ustedes lo ingresen, lo observan y después le dan de alta. Peor es que aquel paciente que ustedes le dan de alta, tienen la duda y pues, sin embargo lo dejan ir. No, es preferible que a veces cuando tengan duda, es preferible que lo observen ustedes, ¿no? Y así observan y ven que el paciente realmente no era lo que ustedes pensaban, entonces automáticamente el paciente se va. Pero siempre hay que darle la duda diagnóstica al paciente. Ya, luego tenemos, después de eso, tenemos los pacientes con púrpura palpable, ¿no? Es la púrpura de Heno-Schönlein. Hay una distribución atípica o dudas en el diagnóstico febril, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar? Hemos dicho que hemos visto la figura, les he mencionado, ¿no? El primero que yo voy a hacer es voltearlo al paciente y mirar la región glútea, porque allí en los miembros inferiores y en los glúteos es donde voy a observar. El paciente puede presentar dolor abdominal, ¿no? Puede presentar artritis, artralgia, hematuria y proteinuria, ¿no? Pero ¿cómo lo voy a indicar? Porque el paciente, ¿por qué va a ir? Va a ir porque la mamá lo va a encontrar con la púrpura, ¿no? Con la púrpura palpable. Pero a veces yo voy a tener duda porque a veces el color es parecido al color de las petecas en algunos pacientes. Pero yo ya sé que en este caso es simétrico, ¿no? Hemos visto que es simétrico, es brillante, ¿no? Es decir, como edema, así cuando brilla, ¿no? Como edema, ¿no? Es un color así diferente. Pues claro que puede ser a veces ayuda porque es un poco más purpúrico ¿no? Que el color que les he mencionado, que lo hemos visto en la diapositiva, ¿no? Eh, pero puede cursar con dolor abdominal, puede cursar con artralgias y puede presentar hematuria y proteinuria. Entonces, este paciente, púrpura palpable, púrpura de Heno-Schönlein, voy a pedir un sedimento urinario, voy a ver cómo está la presión arterial, voy a pedir proteinuria, hematuria, ¿no? Y si todo corresponde y realmente tengo toda la analítica que me dice que probablemente definitivamente lo tengo que hospitalizar, si no corresponde, entonces le daré de alta y de todas formas un seguimiento por consultorio externo. Acá voy a regresar acá que me había pasado, ¿no? Es de que los pacientes en el caso que el niño esté estable, que presentan petequias menos de 2 milímetros, si tienen antecedente o no,
hemos dicho que si tiene antecedente podría ser de alta, pero si no tiene antecedente, yo debo de hospitalizar a ese paciente y pensar que podría tener este pacientito un síndrome de vena cava superior. En el caso que tuviese, entonces yo le voy a agarrar a este paciente, le voy a tomar una placa radiográfica de tórax, ¿no? Pero es en el caso solamente, en el caso que yo sospechase en ese paciente de esa patología. Bueno, creo que ya está todo completo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? Doctor, una consulta. Dime. En caso de la púrpura trombocitopénica inmune, la presencia de las petequias predominantemente ¿en qué región del cuerpo aparece? Es que las petequias pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero generalmente como el paciente es pediátrico, generalmente la mamá se va a dar cuenta por las equimosis que puedan tener por cualquier caída, pero pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. No es como, por ejemplo, en la púrpura que nos vamos a enfocar, puede ser en cualquier parte del cuerpo, no específicamente en una zona. Ah, Pero gracias, doctora. pero la característica es que son puntiformes como la cabeza del alfiler y que son purpúricas, son moraditas, ¿no? ¿Y esas púrpuras, doctora, pueden tornarse a hematomas? O sea, ¿puede convertirse después en un hematoma? El que va a depender de la cantidad de volumen del sangrado que pueda tener el paciente. Depende de la Ah, cantidad bien. de sangrado. Pero generalmente la mayoría de veces encuentras hematomas, pero no muy significativos, ¿no? Es decir, colecciones no muy grandes. Lo más que generalmente lo que encuentras es más que todo en las equimosis y encuentras en algunos pacientes también la presencia de epístasis. Ahora, bueno, y generalmente en las zonas donde el paciente se cae, ¿no? Eso es lo que generalmente se encuentra. A diferencia de la púrpura de Schönlein, que tú la vas a ver de color, cuando llega, va a ser simétrica y va a ser de un color rosadito, ¿no? No es purpúreo, no es morado, sino es medio rosadito, aunque a veces hay dudas diagnósticas que nos hace pedir el perfil de coagulación para ver si se trata de una púrpura o si aparte del hemograma o si se trata de una púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Entonces, esas son las dos posibilidades. Ahora, ¿qué más podríamos saber de estos pacientitos un ratito? ¿Qué más le puedo decir vamos a ver, mm, mm, ratito. Ya, lo que sí tienen que tener bastante cuidado es sobre todo cuando hay compromiso de las articulaciones, ¿no? Por el sangrado de las articulaciones. Entonces, ese paciente se tiene que quedar hasta que se controle bien la cantidad de plaquetas en el paciente, ¿no? Pero ahora generalmente con la utilización de la inmunoglobulina el pronóstico de los pacientes es más favorable en la púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Que sí la tenemos en Gracias. el hospital. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Este fluxograma realmente es muy interesante, está bueno, ¿no? Entonces, si ustedes siguen exactamente el esquema eh, sobre los conceptos, entonces no van a tener que hospitalizar a todos los pacientes y van a poder, ¿no? Eh, solucionar el problema de su paciente, ¿no? Claro que en el caso que ustedes vayan a un aposto, pues no van a tener que derivar porque no van a tener, en este caso, plaquetas o paquetes que cuando el sangrado es masivo, ¿no? Entonces lo van a tener que derivar, ¿no? Pero sí, si está en un hospital, he visto que hay varios internos que han ingresado
de la Ricardo Palma, algunos, ¿no? Entonces, ellos sí tienen que saber manejo en un hospital complejo, como en el caso de nosotros en el Revaliati, ¿no? Por eso tienen que estudiar para poder tratar de ingresar a un hospital de mayor nivel, porque ahí sí van a manejar todo, ¿no? Van a tener manejar inmunoglobulina, ¿no? Van a manejar el paciente con todo, ¿no? Si tienen duda diagnóstica, le pedirán exámenes, que a veces con hospitales de menor nivel de atención no pueden llegar al diagnóstico, no se quedan en la sospecha diagnóstica. Esa es la diferencia de un hospital como el de Revaliati, ¿no? Que es un instituto realmente. Ustedes pueden llegar al diagnóstico, porque tenemos todas las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Lo bonito, lo interesante. Pero definitivamente tenemos que estudiar, pero estudiar para entenderlo y estudiar para no olvidarnos, no para sacar de repente un 20, sino para que realmente lo entendamos. Y la única manera de entenderlo es sabiendo fisiología y fisiopatología, ¿no? Para poderlo entender bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces nos estamos viendo en la clase de trauma. En la que también vamos a recordar algunas cosas probablemente, porque vamos a hablar de sangrado. Gracias, doctora. Chao, chicos. Muchas gracias, doctora. Un ratito, ya. Chao, chicos, cuídense. Gracias, doctora. Nos vemos, chao.